Ya habíamos comentado que estamos en el 15º domingo del tiempo ordinario del ciclo C. La lectura del Evangelio de este domingo es la del buen samaritano. La enseñanza principal de este texto, ya comentábamos, es que la verdadera vida consiste en amar. Amar a personas concretas, amar a Dios, amar al prójimo, amarse a sí mismo, a sí mismo. Para ayudarnos en esta meditación, tenemos lecturas particularmente ricas y apropiadas. La primera está tomada del libro del Deuteronomio. Recordemos que significa literalmente segunda ley. Es el último de los libros de la Torá en ser escrito y pretende ser un compendio y glosa de los cuatro anteriores, es decir, del Génesis, Éxodo, Números y Levítico. Si en el Éxodo Dios le entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí, en el relato del Deuteronomio, Dios, a través de Moisés, refrenda la transmisión de la ley al pueblo, ahora en una llanura, un símbolo importante, ¿no? El texto que oiremos no trata de preceptos concretos a ser observados, sino más bien una exhortación a guardarlos todos. Invita a la conversión, que como hemos dicho, no es propiamente un cambio de conducta, sino más bien un cambio de la dirección de nuestra atención. En vez de hacerle caso a nuestro ego y sus caprichos, nos acostumbramos a prestarle atención a Dios y a sus invitaciones que llevan al amor, que así nos transmiten vida. De esa relación estrecha con Dios nace el cambio de conducta. Las invitaciones de Dios no son inaccesibles ni incomprensibles. La clave es entrar en nuestro corazón para percibirlas con claridad. Tomado del texto, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. El salmo que nos acompañará este domingo, el Salmo 68, nos presenta la oración de una persona afligida que acude a Dios pidiéndole su auxilio. Sabe que Dios es bueno y nos contempla con ternura. Por eso le presenta con honestidad y claridad su situación dolorosa. Quienes acuden a Dios de corazón lo encuentran, nos dice el Salmo. El Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. No solo a individuos, sino al pueblo entero, Dios lo contempla con compasión y misericordia. En el corazón de Dios siempre hay un lugar para quien lo necesita. Recordando esta oración del necesitado, escúchame conforme a tu clemencia, Dios, fiel en el socorro. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Es una carta deutero-paulina, deutero segundo Pablo. ¿Por qué? Porque muy probablemente no fue escrita por el propio apóstol San Pablo, sino por la primera generación de sus seguidores, que hacen una especie de resumen de toda la doctrina de Pablo. Y con la carta a los Efesios, en realidad es una unidad doctrinal. Colosenses se centra en el misterio de Cristo y Efesios en el misterio de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Escucharemos la introducción de la carta donde nos presenta al Señor como imagen del Dios invisible. Para el cristiano, Jesús es la revelación total y definitiva del Dios vivo. Nos hace recordar la expresión del Evangelio de Juan: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo también es el arquetipo, el modelo de toda la creación. Nos dice la carta, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Señor es el principio de todo y cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, la comunidad de quienes, sabiéndose convocados, han acudido para vivir en comunión con el Señor y entre sí. Nos transmite la carta. Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas. Así llegamos a nuestro Evangelio, del capítulo 10 de San Lucas.
El contexto es que un maestro de la ley, una persona cuyo trabajo era explicar a la gente, interpretarle a la gente la ley de Dios, fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba nos dice, le pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna o la vida plena, la Tzoe? Jesús le devuelve la pregunta. Le quiere hacer entender que lo que él enseña no va en contradicción con lo que Dios ha expresado en la ley. Por eso le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Este letrado, este maestro de la ley, le responde a Jesús con lo que ya se conocía como los dos mandamientos fundamentales. El primero tomado de Deuteronomio, amar a Dios con todo el ser, y el segundo de Levítico, y al prójimo como a ti mismo. El Señor le indica, bien has respondido, haz eso y vivirás. No se trata solo de repetir, sino de vivir. Entonces sale la que tal vez es la pregunta que está en el fondo de la persona que se acerca a Jesús para saber su opinión. Le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar como amo a Dios? El Señor se la responde con una parábola en la que presenta a un hombre en necesidad extrema, una persona que ha sido atacada y que está a punto de morir. A su paso, a su lado, pasan dos profesionales de la religión, un sacerdote y un levita, pero lo ignoran. El sacerdote y el levita tenían sus pendientes, sus proyectos, y eso lo cegó con respecto al hermano y su necesidad. Perdieron la oportunidad de amarlo. Y este verbo nos ayuda a entender mejor la gravedad de esa situación. Abandonaron a una persona necesitada. Después pasa un samaritano, una etnia despreciada por los judíos de la época. Y sin embargo, este sí siente compasión por el herido. Vean que ahí les pongo lo que dice el texto y con número. Cada uno de estos números nos muestra un acto de misericordia que tuvo el samaritano. Se acerca al herido, le cura las heridas con aceite y vino, le pone vendas, lo sube a su propia cabalgadura, lo lleva a un alojamiento, lo cuida y al día siguiente saca el equivalente al salario de 2 días y se lo da al dueño del alojamiento para que lo cuide. 7 obras de misericordia. Recordemos que para el pueblo judío el 7 es perfección. El samaritano también tendría sus preocupaciones, pero no lo cegaban. Pudo dejar a un lado sus pendientes y dedicarse al 100% a una persona que lo necesitaba. El Señor le pregunta al maestro de la ley, ¿quién te parece que se portó como prójimo del hombre en necesidad? El legista le responde, aquel que tuvo misericordia, que encontró un lugar en su corazón para el necesitado. Para alcanzar la Zoe no bastan los buenos discursos. Es fundamental amar de manera concreta tal y como nos ama Dios. Escuchamos esa misma invitación del Señor, anda y haz tú lo mismo. Nosotros los seres humanos crecemos, aprendemos, sobre todo desarrollamos nuestras facultades como hablar, eh, alrededor de personas que hablan. Si a un bebé no hay quien le hable, pues nunca va a desarrollar esa facultad. Necesitamos personas que habiéndola desarrollado, nos modelen, nos transmitan, nos contagien muchas veces lo que esas facultades pueden llegar a ser. Me gusta decir, no es lo mismo hablar nuestra bellísima lengua, el español, con un vocabulario de 3.000 palabras que hablarla con un vocabulario de 60.000 palabras. Y uno se da cuenta cuando alguien maneja el lenguaje, cuando alguien comunica, pensemos en los poetas y las poetisas que tocan nuestro corazón con 4 o 5 palabras bien acomodadas. Bueno, esa es una facultad. Y nosotros desarrollamos esas facultades dejándonos
enseñar, acudiendo a los lugares donde hay personas que nos pueden transmitir. Y vuelvo a decir, no solamente es una enseñanza cognitiva, es una enseñanza existencial, ¿no? Con su ejemplo, con su manera de ser, con su carácter, con su talante. Dios sabía que a los seres humanos, a nosotras y nosotros como su creación, el, la enseñanza fundamental y más importante que nos tenía que transmitir para que entendiéramos lo que significaba ser su imagen, ser de su familia, tener este aire de familia con el Dios vivo, necesitábamos que alguien nos la transmitiera con nuestra misma condición humana, con nuestro mismo talante, encarnado en la realidad de nuestra cotidianidad. Los seres humanos entendemos y nos comunicamos mutuamente por todos los canales que existen, a través de una mirada, a través de una actitud, de un gesto, desde luego también del lenguaje, como decíamos, ¿no? En Cristo, nos recuerda la lectura que acabamos de escuchar de la carta de Pablo a los Colosenses, en Cristo Dios se nos revela y se nos revela como lo más profundo de su ser, que es el amor. Pero vuelvo a decir, si hablamos solamente de amor en abstracto, eso no toca el corazón humano. Pero si tomas un instante y te pones a pensar en los momentos concretos en los que alguien concreto te amó, que pueden haber sido tus papás, papá, tu mamá, o en tu vida algún familiar, alguna amistad, alguna persona que supo estar cercana a ti. Contempla ese momento, contempla su actitud, su mirada, la forma como a veces sin que tú lo pidieras, sin que lo esperaras, sin lugar a duda, descubriste que ahí había una fuente de bondad, de vida, que transformó varios elementos importantes en ti. Quien sabe amar, como hemos dicho muchas veces, sabe sanar, sabe redimir, sabe liberar a las personas, porque va sanando esas heridas de desamor que tenemos todas y todos, y para eso el texto del buen samaritano es realmente rico e importante, ¿no? Todas y todos hemos estado tirados a la orilla del camino, medio muertos, como dice el texto. ¿Y qué es lo que nos ha dejado heridos y heridas de muerte? Pues todas las acciones de desamor. Porque así como una presencia amorosa te da vida, una presencia que actúa de la manera contraria al amor te deja herido, te resta vitalidad, te deja así al borde de la vida y de la muerte. Cristo y todas las personas que vinculadas a Cristo en el Espíritu tienen este mismo dinamismo. ¿Cómo te sana? Primero que nada se dan cuenta que estás ahí. Y eso es lo primero que nos transmite el texto. El samaritano se dio cuenta que había alguien que lo necesitaba. Y no por deber. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. El amor no es cuestión de deber. Es cuestión de sentir, de vivir, de ponerte naturalmente, no porque te haces el propósito, sino porque tu corazón se ha sensibilizado para percibir a alguien que necesita o que te necesita y que tiene la capacidad de hacer algo por él, por ella. Primero percibir, después sentir con esa persona, ¿no? Compasión, que no es lástima. A veces confundimos los dos términos. Compasión es ponerte en los zapatos de la persona, inmediatamente sentir qué puedo hacer para aliviar la situación en la que se encuentra este hermano o esta hermana que está a la orilla del camino. Segundo, actuar con misericordia. No solamente siento lo que esa persona está viviendo, sino que abro mi corazón, que es una forma, digamos, simbólica de decir, abro mi vida, abro mis preocupaciones, mi proyecto, abro todo lo que ser, lo que soy, para incorporar a esa persona y su realidad en mi vida.
Y entonces entablar una relación de hermano a hermano, de hermana a hermano, etcétera. Misericordia. Y lo último, que es como el Señor finalmente termina de sanar estas heridas de desamor que tenemos, es la convalidación. Te hace sentir lo que vales. Y lo que vales desde ese abrazo de amor y compromiso profundo de quien te ama. No hay nada. La misma gente busca alternativas y falsificaciones que el dinero, por ejemplo, o el poder te engañan pensando que pueden sustituir, ¿no? Y es lo que solemos hablar como hacerle la barba o adular a las personas. Y eso no se siente internamente igual que el amor. Ese valor que los que están al servicio de los poderosos o de los muy ricos les entregan no sana, no toca el alma. El amor tiene que ser gratuito, incondicional, desde esa cercanía a la que el Señor nos invita y que nos enseña. Cada vez que acudimos a la oración contemplativa, como hemos comentado muchas veces, vale la pena reconocer cómo estamos. Estamos a la orilla del camino y le comentamos al buen samaritano que viene a nuestro encuentro qué nos duele, qué nos ocupa, qué nos preocupa. Y nos ponemos totalmente en sus manos. Cristo sabe cómo sanar tus heridas, sabe de qué manera te permite captar que te está percibiendo, que está contigo, que tiene misericordia, te abre su corazón para que puedas entrar tú en él y vivir desde ahí. Y desde esa presencia en su corazón, te transmite la vida que te termina sanando. Decía, con esa mirada, con esos gestos, con ese lenguaje propiamente humano que a través de lo que describíamos como convalidación, te permite reconocer tu auténtica dignidad. Pidámosle al Señor la gracia de poder abrir nuestras vidas para que Él pueda entrar, porque no lo puede hacer sin nuestro permiso, para que lo sepamos acoger en nuestra propia fragilidad y que su amor vaya transformando, sanando, liberando nuestros corazones para que a su vez nosotros podamos desarrollar la misión que nos ha confiado. Ser una buena noticia desde ese amor para nuestros hermanos y hermanas. Que así sea. Para esta semana les invito a que meditemos este texto de Lucas del buen samaritano. Yo diría que la puerta de entrada para vivir ese misterio es, antes que nada, reconocerte así, a la orilla del camino. Saber que estás al pendiente de quien te pueda ayudar en esa circunstancia. Todas y todos nosotros tenemos nuestras propias heridas, nuestras dificultades. Reconocerlas ante el Señor y dejar que Él se acerque a ti, que Él vaya sanando las heridas que corresponden, la manera como Él te va llevando en un camino de sanación, de salvación, pues es el camino, o digamos, el primer paso para que aprendiendo la forma como Cristo nos sana, podamos nosotros también sanar a nuestros hermanos y hermanas. Normalmente nos brincamos inmediatamente a juzgar si somos buenos o malos samaritanos. Muchas veces somos malos samaritanos porque hemos sido malos heridos a la orilla del camino. No hemos dejado realmente a Cristo que nos sane. Ya habrá la oportunidad en la que el Señor te invite a que seas un buen samaritano. Habrá también la oportunidad cuando el Señor te diga, ahí te encargo a estos heridos y heridas que pongo a tu cuidado, atiéndemelos. Cuando yo vuelva, te pagaré lo que hayas gastado. Y ya sabemos que en el mundo de Dios no hay moneda, solo hay amor infinito que se comparte. Que tengan una buena semana, Dios con ustedes.